Bueno, aquí vamos con el siguiente estadio, la segunda parte del espectro o de los diferentes tipos de psicopatía que pueden existir, ¿no? Y que se está autorizando desde hace tiempo, de a poco. El primero, aquí, por ejemplo, este tiene por título, puede ser que sea en parte para llamar la atención, 26 tipos de psicopatía. No se trata de un solo autor, o sea, el primero dice 10, por ejemplo, eh, el segundo dice 3, el tercero dice 5, y aquí se está juntando todos los autores para eh, hacerlo más atractivo, digamos, el tema, ¿no? Pero son diferentes tipos de clasificaciones, algunas axiales, otras lineales y en escalera, pero creo que la mayoría axiales. Bueno, aquí por ejemplo vamos a ver los tipos de psicopatía según Snyder, los tipos de psicopatía según Blackburn, los tipos de psicopatía según Milon y los tipos de psicopatía según Lycan, de quien elaboro aparte un tema para hacerlo más distendido, digamos, con más tranquilidad y con más volumen. Bueno, Snyder, por ejemplo, mire, antes de 1950, en 1943 ya comienza a hablar de la psicopatía. Él hablaba de los hipertímicos, depresivos, inseguros de sí mismos, fanáticos, necesitados de estimación, lábiles de ánimo, explosivos, desalmados, abúlicos y asténicos. Habría que ver hasta qué punto el espectro es axial o es lineal en escalera antes de dar nuestra opinión. Pero miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Snyder habla de 10 tipos, de psicopatía. Que pueden ser mascaradas también, ¿no? O sea, porque, bueno, se habla de que más o menos la forma de psicopatía escalera más integrada, digamos, a la sociedad sería la psicopatía leve. Eh, y si hay más abajo, si se puede hacer todavía pirámide, abajo está el tema de, bueno, posiblemente de un síndrome psicopático atenuado. Quién sabe, y antes de eso, entre comillas, la normalidad, ¿no? Eh, bueno, tenemos los hipertímicos. Hiper, como ustedes saben, significa aceleración, y tímico hace mención eh, a las emociones y o al tono muscular, si no me equivoco. Este grupo de psicópatas está caracterizado por tener un ánimo fundamentalmente alegre. Además son personas activas y muy optimistas. Carecen de firmeza y de profundidad. Son imprudentes, fáciles de influenciar, infieles. Incurren fácilmente en delitos. Notemos que se está hablando del año 1943, Snyder. Entonces, no habían llegado, bueno, se estaba experimentando con los sedantes todavía. No había llegado, entre comillas, el primer
psicotrópico específicamente para la anomalía. Así que, bueno, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Desde el cual se va desarrollando. Luego tenemos los psicópatas depresivos, que más parece una máscara que podría corresponder a cualquier tipo de psicópata. Este grupo está caracterizado por tener una predisposición depresiva y reservada, o una máscara depresiva y reservada, porque algo que van a tener en común casi toda la psicopatía es el tema de tener una marcada división de su persona, ¿no? Si bien hasta las personas entre comillas normales tenemos una fachada y tenemos después lo que se llama esencia en personalidad, lo mismo va a pasar con la psicopatía, ¿no? Por más que sea leve, será obviamente menos recurrente, menos intensa, porque se habla que lo más leve podrían ser los psicópatas o los sociópatas, que es una forma de narcisismo desarrollado más por el ambiente. Yo, para darle un poco un nombre, uso la palabra psicópatas de cuello blanco, que pueden nunca, que puede que hayan personas que no lo identifiquen nunca, ¿no? Y que sepa hacer sus cosas y que no necesariamente esa rebelión contra la ley lo haga matar personas, ¿no? Porque en la punta de la pirámide, como psicopatía profunda, podríamos decir, tendríamos el asesino serial, que ya ese es psicópata en sí. Bueno, ustedes saben que la psicopatología necesita un poquito de colaboración, porque su lenguaje a veces no han querido cambiarlo, ¿no? Porque la palabra psicopatía es muy genérica, ¿no? ¿Qué quiere decir psicopatía? Significa patología del alma o de la mente, ¿no? Y obviamente, si hablamos de los manuales nomás, los más conocidos como el CIE-10 y el DSM-5, el DSM-5 nomás tiene 22 grupos. Y en total se calcula que tiene 206. Cada grupo tiene una cantidad de cuadros clínicos dependiendo, ¿no? Entonces se calcula que disponibilidad para 206 cuadros clínicos hay. Así lo entendemos, ¿no? Bueno, este grupo se está caracterizado, volviendo al tema psicópatas depresivos, por tener una predisposición depresiva y reservada. Predominan autorreproche, bueno, eso no sé, lo cuestiono, y dudas, son tranquilos. El autor subdivide a los psicópatas depresivos en melancólicos, malhumorados, con rasgos paranoides. Interesante, este sería un subtipo de los tipos de psicosis dentro del espectro, digamos, ¿no? Melancólico, que es donde predomina aparentemente
la tristeza patológica. Mm, Más allá de si hablamos de una persona leve o una persona profunda. Malhumorados serían los irritables, ¿no? Esos que de nada se molestan, que son aburridos, que andan aquí en Santa Cruz, Bolivia, le decimos a la persona que está así, molesta, enojada, le solemos decir trompeta, ¿no? En alusión a que la trompeta es un instrumento que para tocarlo necesita uno poner la boca en cierta forma, ¿no? Esa forma es como tratando de dar un beso de pajarito. No sé, se los, se los debo eh, la foto para que la entendamos. La cosa es que malhumorados, se le dice trompeta cuando sin razón o con razón está molesto, ¿no? Eh, y viene relacionado con eso de hacer el pico así, ¿no? Creo que más que se asocia con lo que es la soberbia, el creerse más de lo que uno es, el narcisismo, y en ese sentido ahí es donde se viene encajando la psicopatía, este subtipo. Con rasgos paranoides, hablamos de esos narcisistas, digamos, donde lo que domina es dependiendo del grado, leve o profundo, donde predominan los pseudo alteraciones del pensamiento o ideas delirantes de daño y perjuicio, ¿no? Ahora, estos delirios pueden ser pseudo delirios, pueden ser delirios a plenitud, o sea, donde el sujeto tiene la certeza de que lo que está pensando es verdad, ¿no? Y se podría hablar de no delirios, digamos, ¿no? Y verlo de acuerdo a los no delirios pueden ser de la forma leve de psicopatía. Del lado profundo pueden ser sí o sí tendrían que haber delirios, ¿no? Aunque nunca ha faltado desde que se ha comenzado a registrar el tema de los asesinos seriales, que es un término del derecho estadounidense, porque en Bolivia a una persona que mata más de una persona se le llama reincidente, pero no se le llama asesino serial. Asesino serial sería el que mata a más de una persona. En Estados Unidos, desde el punto de vista jurídico, porque no todos los conceptos son netamente psicopatológicos o del área médica. También hay cosas que están solamente en lo jurídico y que, bueno, no los incluye el DSM o el CIE 10 para no elevar, digamos, dicha problemática, no añadirle el componente inimputable, digamos, ¿no?
porque al menos aquí en mi país, lamentablemente, eh, bueno, lamentablemente, dos personas cometieron delito de discriminación y para que no los metan a la cárcel, porque creo que eso está penado penalmente, o al menos civilmente, se hicieron pasar por locos, etcétera, etcétera. Que bueno, eso habría que ver porque yo trato de encontrar puntos intermedios, ¿no? Y eh, y uno de esos puntos intermedios es, bueno, ya, se habla de cárceles o centros de rehabilitación eh, como la cárcel de Palmasola, por ejemplo, eh, o como una de las cárceles dentro de la cárcel de Palmasola, que estaría destinada a que cumplan sentencia las personas que de verdad, se les note un trastorno mental, aparte de esa capacidad de conciencia hasta cierto punto, ¿no? La ley 2229, no recuerdo muy bien porque mi paso por el Centro de Rehabilitación Santa Cruz fue ya hace años, ¿no? Y, y ya los recuerdos no me son tan precisos. Eh, bueno, la ley habla de psiquiátricos que son a la vez cárceles, eh, pero en el sentido de personas peligrosas, no en el sentido, digamos, de rehabilitación. Eh, porque para otros enfoques, se le hace daño a la persona que dice tener un trastorno mental o que tiene evidentemente un trastorno mental y se lo vuelve inimputable, ¿no? Y se libera completamente de lo que hizo y no me parece correcto, no me parece justo para la víctima también, para sus familiares y demás. Les contaría una anécdota, pero el tiempo no nos es muy favorable. Eh, pero al menos la ley, en el sentido de peligro, habla de psicópatas psicóticos, por decirlo, ¿no? Porque como que lo más característico de la locura es la psicosis. Eh, Así como de la psicopatía lo más característico es la rebelión, el romper la ley, etc. Eh, Psicópatas inseguros de sí mismos, grupo caracterizado por su inseguridad, motivada por una timidez interna, sobre todo en plano físico y social. Externamente se muestran seguros y arrogantes, suelen padecer remordimiento de conciencia. En este caso yo no estoy de acuerdo con este indicador, digamos. No creo yo que algo como que común de todos los tipos de psicopatía es la falta de conciencia. Eh, Ahora podemos hablar de cambios en cuanto a intensidad, recurrencia, delito,
desmentir, etcétera. Pero no sé, esto todavía, pero bueno, hay que respetar también. Hay que tomar en cuenta que fue elaborado en el 43. Externamente se muestran seguros y arrogantes, suelen padecer remordimientos de conciencia, dice el autor. Se divide a la vez en dos subtipos, sensitivos y anancásticos. Anancástico, si no me equivoco, es una forma de ansiedad, muy parecida a la obsesión. Sensitivo, bueno, se relaciona un poco con esto eh, de la melancolía, de la depresión, de la baja autoestima. La persona, hay que ser sensible, pero todo en exceso, todo tiene que tener una medida, porque en exceso, por ejemplo, los hipersensitivos por lo general son personas con baja autoestima, con personalidad depresiva, eh, personas que fácilmente lo que les llega o lo que les toca, digamos, les afecta. Eh, no dejan pasar nada, por así decir. Psicópatas fanáticos se caracterizan por una personalidad activa y expansiva. No dudarán, estos fanáticos serían como, cambiando un poco el nombre de psicópatas depresivos, podríamos considerarlos los psicópatas maníacos. Se caracterizan por ser una persona activa, no dudarán en delinquir y cometer actos contrarios al orden social. Esto interesante, no dudar en delinquir. Ahora, habría que ver qué tipo de delito hace, ¿no? Y si es recurrente también. Eh, porque los leves se llegan a controlar hasta cierto punto, ¿no? Y no es tan recurrente. Y si hace desmentida o si hace contradicción de la ley o rebelión contra la ley, lo va a hacer de maneras muy sutiles, ¿no? Que puede ser la coprofilia, coprofagia. Coprofagia es, copro significa heces, ¿no? Fagia significa hablar, hablar, hablar heces, por así decir, ¿no? Lo cual significa hablar de forma obscena continuamente, ¿no? Hay personas que si se han dado cuenta, como por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero hay un personaje de la radio y a veces de la televisión que utiliza muchas malas palabras para hablar, ¿no? Él dice que lo hace porque así es el lenguaje de la calle, pero bueno, algo así podría ser un psicópata leve, por ejemplo. O sea, su forma de transgredir puede ser a través de su lenguaje, de las obscenidades, etcétera. En estos tenemos sus clasificaciones de personales, idealistas, silenciosos, excéntricos, fantaseadores, personales que luchan por su derecho real o supuesto, bueno, los que creen que tienen esto podría incluso incluirse en psicopatía profunda. Por ejemplo, aquellos
como Hitler, que sentía que estaba llamado por la providencia divina eh, para gobernar no solamente Alemania, sino para gobernar a toda Europa y quién sabe después, ¿no? Ahí me parece que fue algo personal. Idealistas realizan manifestaciones a favor de su programa. También a veces está relacionado con la política, eh, que también, bueno, tal vez entraría en un rango menor al profundo, podríamos incluirlo en en la parte grave, psicopatía grave, digamos, eh, donde, bueno, es que lo que se me viene a la mente son los dictadores, ¿no? Los dictadores sutiles, sutiles pero que tarde o temprano se dan se muestran como son. Este tipo de psicópatas eh, hablan de ideales. Voy a poner de ejemplo a un expresidente sin nombrarlo también, que hablaba a cada momento de la derecha aquí, la derecha acá, llovía y se inundaba la ciudad por la derecha, decía. Claro, estoy exagerando un poco y a manera de broma, ¿no? Lo estoy diciendo. Eh, que la izquierda era el mejor camino y mientras más de izquierda mejor. O sea, un montón de cosas que ustedes lo conocen mejor que yo, los que son de Bolivia o Santa Cruz, Bolivia. Eh, Todavía hay un poco de desinformación porque es populista, por ejemplo, también nuestro vecino del sur. Entonces, no hay una crítica, ¿no?, hacia esa forma de gobierno que hubo. Es una historia larga. Silenciosos serían, bueno, aquellos que evitan hablar, aquellos que producen angustia con su silencio. Son desafiantes, recordemos. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de tener a un psicópata en su consultorio, se habrán dado cuenta que no respetan el espacio personal y eso puede ser considerado, entre comillas, silencioso, ¿no? Supuestamente se relaciona con una transferencia favorable. Eh, Excéntricos. Los excéntricos serían, por ejemplo, un psicópata que sea travesti, ¿no? Las personas travesti podríamos decir que son excéntricas, pero que en su verdadero ser, digamos, sean malos, por decirlo, sean malos y sean heterosexuales, ¿no? Porque como que travesti un poco, aunque no necesariamente está íntimamente relacionada la palabra con la homosexualidad, y es algo totalmente diferente al transexual, donde ya está involucrado lo real del cuerpo, ¿no? Excéntrico es lo que se conoce a veces también como esquizotípico en psiquiatría, solo que lo excéntrico